Hola, es un placer volver a compartir con todos ustedes dentro de las actividades de extensión cultural de la Academia de Arte Santa Gráfica. Acostumbramos a tener charlas, entrevistas con artistas y profesionales que han destacado en diferentes campos de las artes en Costa Rica. Hoy, digamos, aunado al interés, al renacer del interés que está despertando el... Permítanme que tengo acá conectado, voy a quitarle el volumen a esto. Acostumbramos a tener... Bien, perdón, estaba hablando dentro del renovado interés que está volviendo a tener el noveno arte, el cómic en el medio. Quisimos tener una charla, una conversación con uno de los referentes obligados, ¿verdad? El licenciado José Ulloa. José es uno de los pilares, por así decirlo, ¿verdad? Del cómic costarricense. Él es licenciado en cine, ¿verdad? Es un destacado guionista. Él ha guionizado básicamente la totalidad de las series animadas que se han producido en Costa Rica dentro del apoyo que da el Centro de Cine. José también ha tenido una experiencia en ser uno de los editores, de los primeros editores de revistas de cómics en años anteriores en el país, ¿verdad? Y también es un destacado académico, un destacado profesor que ha dado clases en universidades o en institutos educativos como en México de guión, si no me equivoco, ¿verdad? Así que antes de empezar la metralla de preguntas, ¿verdad? Quiero darle un espacio, quiero darle chance que hable a mi buen amigo y colega José Ulloa. Ya puedo hablar. Ya. Sí, ya, ya. No, todo bien, todo bien. Por ahora, bueno, qué raro, que siempre estoy más bien del lado que Del otro entrevista, lado. se me hace raro, pero en fin. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por todo lo que dijiste de mí, hasta sentí que podría pedirme un autógrafo, no, perdón por los chiles malos que van a escuchar hoy, van a escuchar unos chistes malos, pero en fin, sí tengo que agregar que, digamos, todo lo que decías del tema de ser pilar de cómic nacional o haber tenido la suerte de ser guionista en series animadas y en muchos proyectos, no sería posible si no fuera en buena parte gracias a vos y pues, muchos otros profesionales del medio que han creído en mí y que entre todos nos hemos apoyado para pues, ir tratando de formar estos medios, ¿verdad? De cómic, de animación, de cine. Entonces creo que es algo que se ha construido entre demasiadas personas al mismo tiempo. Ok, hay algo que también quiero hablar, ¿verdad? Quiero destacar y es posible que pasemos unas imágenes que José también, digamos, dentro de la preparación que él ha tenido como cineasta, es muy interesante las propuestas de cómic que estás haciendo, ¿verdad? Que quizás podamos pasar ahora para que las personas que nos están escuchando y viendo puedan verlas, ¿verdad? Em, bueno, ahorita me dicen que ya están en pantalla. Ok. Entonces, José, ante lo polifacético que ha sido tu desarrollo profesional, debo también sumar el hecho de que José ha sido durante muchos años, ¿verdad? El guionista de la serie de televisión más larga que se ha logrado producir en Costa Rica, ¿verdad? La Pensión. Entonces está entre los créditos de esta serie, por lo que podemos decir que tu hoja de vida es bastante impresionante en una profesión exótica en Costa Rica. Es decir, estamos ante un ejemplar único, como digo yo, ¿verdad? Ante un ejemplar único. Bien, José, entrando dentro del tema que nos compete ahora,
que es la situación del cómic local versus el cómic foráneo. Sí me gustaría que antes de eso pudieras hablar de tu trayectoria dentro del mundo del cómic, ¿verdad? Bueno, desde los años que yo te conocí, en los 90s, ya hace raticos, ¿verdad? Ya hace Ya un ratos. tantito. Y no, y lo peor es que es sorprendente porque a pesar que pasan los años, a pesar que muchos de las personas que hoy están, que son fans del cómic, fan de esas estrellas, de esos rock stars del cómic nacional que están surgiendo con una proyección internacional tremenda, ¿verdad? A, aún o tienen el antecedente o tienen como referente lo hecho, ¿verdad? Un poquito después de mediados de los 90, ¿verdad? Con la revista Caos. Entonces, me gustaría que nos hablaras un poco de eso, José, de esas experiencias primarias que tuviste en esta aventura del cómic. Bueno, vos estabas ahí. Eh, Estamos hablando de 1997, 1998. Yo ya, bueno, no sé, un amor a los cómics de toda la vida. Y hacia aquellos años, tenía yo 20, 21 años, veo que sale este anuncio en el periódico de unos cursos de dibujo que daban vos y Alex Monzón en aquellos años. Estamos hablando muchísimo antes de Santa Gráfica, muchísimo antes de Studio Flex, muchísimo antes de Asesores Gráficos. Bueno, un poquito antes de Asesores Gráficos, en realidad, Sí. no tan antes. Pero estamos hablando ¿cómo se llamaba? Remar, creo que se llamaba la institución Ajá. con la que llegan vos y Alex acá. Veo este anuncio de cursos de cómics, en una época que era muy difícil conseguir estos cursos. Uno sabía que tenía que aprender dibujo, yo estaba ya en Bellas Artes Gráficas, y uno sabía la importancia del dibujo académico, pero uno quería hacer cómics, ver que había cursos de cómics, era además entrar en contacto con gente que quería hacer cómics, que era una cosa que yo quería hacer desde mucho, no sabía cómo, no tenía idea de cómo. Y cuando llego a tu curso, conozco un montón de gente, muchos de los talentos de que impactaron, creo yo, los primeros 10 años. Yo creo que con Nacional hay una época específica muy especial, muy de mucha producción, que es entre el 98 y el 2008. Mucho de la gente que impactó durante esa época salió del curso, como sabes, y de otros que ustedes ya conocían. Porque es en ese curso donde conocí Camaleón, que para mí es la revista que arranca toda esta etapa. Y que nos pone en contacto, que nos pone a trabajar juntos. Por primera vez hago un primer guión en la vida, porque hasta el momento yo me escribía para mí. Me hacía mis propios cómics, había escrito, según yo, el último cómic de Superman. Me lo dibujaba yo con un dibujo horrible, pero los hacía, ya. Entonces, esta es la primera vez que se me encarga un guión y la primera vez que se me publica algo. Y ahí empezó básicamente la historia. Ya sabemos, bueno, Camaleón no siguió adelante. Un día yo te dije a vos, escucha, a mí me encantaría, así fue literal, o sea, recuerdo haberlo dicho ya ahora sí en el gráficos, pero Roberto, me encantaría sacar mi propia aventura editorial, mi propia revista. Entonces me dijiste, dale, démosle. Ok, démosle. Y ahí pues sale la primera revista de Caos, ahí con vos, con Alex, con Cali, con Ariel Arburola, ya, eh, por ahí. Francine. Pero no, Francini ya Ah, andaba por ahí todavía. con ustedes. Era menor de edad, todavía no la podíamos poner a trabajar. Creo que tal vez haya editado hacia los últimos números, porque además de muchos valores entraron editando. O sea, era una Sí. época que además fuimos entendiendo el valor del trabajo en equipo como nunca, ¿verdad? Que unos dibujaban, otros entintaban. De pronto, gracias a Ariel, conocimos el valor del color digital, primero en las portadas y luego usándolo como grises, porque no podemos publicar a color. Entonces eran escalas de grises que de repente ya le daban como se ven un poquito, no sé, más profesionales, como más de verdad. Y ahí, pues ahí empieza la aventura de querer hacer o querer mover el cómic nacional de alguna manera en este país. Ok.
Vos en tu experiencia, aparte de Caos, también tuviste otra experiencia editorial con Plan 9. La 9, sí, porque uno no aprende a la primera y tiene que ir a la segunda. A ver, ¿Cuántos o sea, a números ver, de Caos se lograron sacar, José? de cada salieron 7. 7 números. De cada salieron 7, sí, correcto. El séptimo, pues, bastante diferente a las primeras 6. Pero bueno, llegamos a las 7. Ya para ese momento ya había un poquito de agotamiento y sobre todo el recurso. Pero nada, o sea, José, la espina, sí. Perdón, no, seguí, seguí. okay. Nada, la espina siempre ha estado allí. Yo quería volver a hacerlo de pronto manera un poquito diferente. Caos le había entrado muchísimo la piedra del manga, porque además fue justo el año en que reventó Dragon Ball aquí y empezó a crearse toda una cultura de manga, anime, cuando empezaron a llegar los festivales y demás. Entonces yo quería explorar otras posibilidades, otros estilos, y empezamos a juntar un grupo nuevo y sacamos Plan 9. Plan 9 bajo la idea, un poco haciendo homenaje a esta película malísima de sensación, Plan 9 del espacio exterior, de Ed Wood, que la recomiendo montones, pero no se la tomen en serio. Pero además, porque era como el plan de promover el noveno arte en Costa Rica. Una época Oh, bastante interesante. sí, bastante interesante. José, ¿qué es lo que pasó? Es decir, todo, uno entiende que una aventura editorial en nuestro medio es una quijotada muy valiente, principalmente por los altísimos costos de producción. Eh, ¿Qué pasó luego que de repente hubo como un limbo, un silencio? Bueno, o por lo menos así lo siento yo, que de repente todos los que estaban en ese entonces llamados a producir cómics, porque parecía que a pesar del esfuerzo, a pesar de todo, eh, algo pasó. Estamos hablando de un cómic como más cercano a la cultura pop, ¿verdad? Ya no un cómic tan vernáculo, tan folclórico, tan, pero tan, digamos, tan falto de identidad propia, a pesar que habían inspiraciones y todo, pero parecía que la cosa estaba funcionando bien. De repente hubo como un stand-by, un silencio. A tu criterio, ¿qué fue lo que pasó? No sé, yo creo que, a ver, esa es una pregunta que yo he tratado de responder. Se la he preguntado a mucha gente, a muchos que estaban en ese momento, porque bien dijiste, había un boom en ese momento. O sea, no solamente ha estado Camaleón, Caos, Notaga, Plan 9, sino que estalló además la cultura del fanzine, cuando la gente descubrió que se podía producir en fanzine. Entonces teníamos montones de fanzine dentro de todas las potenciales calidades de buenas a malas, pero las de pronto las que no eran tan buenas, había un potencial ahí de gente que estaba contando cosas muy bien contadas y además empezaron a acuñar en los festivales que estaba viendo en el momento. Creo que lo que pasó es que esa generación llegó a los 30. O sea, la pregunta es por qué no hubo continuidad. Para mí es muy divertido, para mí, digamos yo, según yo, dentro de lo que he visto, preguntado, analizado, investigado y demás, hubo dos cosas que señalaron un poquito el final. Uno fue el libro que sacaron ustedes con el colectivo del cómic, que no sé, casual o no sé, pero reunió como los mayores talentos de precisamente esa década y que sale precisamente en el 2007, que es exactamente los 10 años de que había salido Camaleón, cuando en el 97. Y en ese momento parecía como un camino a seguir, un nuevo pasión de, ok, lo que tenemos que hacer es trabajar no en publicaciones regulares, tratando de ser mensuales, pero nunca lo lográbamos, vos lo sabes. Sí. Tratábamos de ser mensuales y terminábamos siendo trimestrales, cuatrimestrales y cuando se pudiera. Cuando se pudiera. No pregunten. Todavía estamos esperando la Caos 8. La Plan 95, no sé. En fin, el caso es que de pronto, tal vez lo mejor era publicar en antología, historias cortas que terminaran. Y pues ahí ya esa pregunta nuevamente lo volvería a vos, porque no hubo colectivo 2. Pero además, dentro de todo esto, viene lo que muy casualmente y muy irónicamente se llamó el Zarpe. El cómic El Zarpe fue como, Altísima creo yo, calidad, altísima altísima calidad. calidad. De ahí salió Sergio Acuña, Dan Mora, Cat Lobo, o sea,
Estamos Pero fue hablando de rockstar, es decir, total. cuando uno dice el zarpe, perdona que te atraviese el caballo, vean, Aquí, la revista Zarpe eh, reunía una serie de talentos que hoy tienen proyección internacional impresionante. Estamos hablando de artistas, como vos ya los mencionaste, Dan Lobo, Dan Mora, la ahora, señorita Dan Mora, Sergio, ¿verdad? La señorita Lobo, etcétera. Sea como sea, artistas que hoy están trabajando en las grandes ligas del cómic internacional, junto con John Teams, ¿verdad? Que trabajó con vos en Plan 9. John Team sí, trabajó con eso fue un casi, no, en plan no, la última de Cabo. la última Eso de fue así como, como ¿verdad? para Sí, cerrar con un broche de oro como John yo Team, Steel. que ahora está trabajando Superman. Creo que Dan Ajá. Moore está trabajando Batman, no estoy seguro, estoy un poco Está el World Finest, que es el título que reúne a Superman y Batman. Sí, estamos hablando de que están en el top del cómic de superhéroes. Es decir, la máxima aspiración a que un artista de cómic de superhéroes quiere llegar, ellos ya están ahí. Ahí Y a está. eso también le podemos sumar a Edo Brenes, que hace poco estuvimos reunidos con él en Alianza Francesa, y a otros nuevos valores que se están anexando a la edición internacional de sus historias, como Leo, ¿verdad? Como Leo Rojas, etcétera. Pero bueno, quizás de repente tenemos un renacer de rockstar que están en las grandes ligas, pero la producción de cómic local es básicamente nula. ¿A qué se debe eso, José? Digamos, ahí hay un enfrentamiento desigual. Hay mucho talento que está exportando las páginas de cómics. Y acá, pues tenemos una producción básicamente nula, o por lo menos así lo veo yo, ¿verdad? Yo estoy un poco fuera de la órbita ahorita y por eso yo explicaba que ya no era la persona idónea para responder, porque vos mediante tu página de Facebook, ¿verdad? Um, que se dedica a la investigación, a detectar esos intentos de cómic que se están haciendo en Costa Rica, creo que puedes tener quizás un inventario más sólido del que yo puedo tener y quizás una respuesta más coherente de la que yo puedo dar. ¿Por qué no hay revistas de cómic tico? O si las hay, ¿dónde están? Voy a dejar abierta, a ver, voy a dar mi respuesta de lo que yo he ido más o menos intuyendo, lo que he ido conversando y un poquito como juntando, ¿verdad? Como puntos. Es como una especie de gran dibujo de esos de uno a los puntos. Pero de repente resulta que uno tira la línea para acá y más bien la línea para acá. Porque el asunto con la historia del cómic nacional es que pareciera que se reinventa cada cierto tiempo. Es como la continuidad de DC Comics. Hay un reboot a cada rato y hay unas relativas épocas. Hay épocas más concretas que otras, pero como que cada una tiene un tipo de norte. En este momento, creo que, a ver, sí, no estamos viendo estos esfuerzos continuos de revistas mensuales, como las que ya mencionamos, pero lo que sí se está dando muchísimo es la novela gráfica. Hay una introducción en la novela gráfica, ya sea bueno, en el caso de Dobrenes, que está publicando con Europa, gracias al concurso de la Alianza Francesa, y que ahí ya también vendrán Leo, Leo Trinidad, Chabela Lazo y otros que están entrando al mercado europeo. Pero están otros que están haciendo sus esfuerzos independientes porque están haciendo a nivel de novela gráfica. Por ahí tenemos a Ronald Díaz, mejor conocido como Rodicap, que saca muchísimo lo que es la novela gráfica con temas costumbristas, tirado muy al tema de leyendas guanacastecas. Rodicap, de hecho, creo que fue el que incursionó en la novela gráfica tica, porque hace más o menos por allá del 2008 sacó la primera, que fue El Desafío, que Los era más bien Céspedes tirando. también han hecho. Los Céspedes, padre e hijo Céspedes, han estado sacando con la editorial Costa Rica. Ahora, de pronto, novela gráfica creo que es la posibilidad, no solo por la escasez de recursos para estar mandándose la aventura de publicar mensualmente, sino porque ahorita está resonando mucho ese término, se está acuñando muchísimo, se están empezando a poner atención a nivel de educación, me estoy encontrando que se está incentivando contar cosas en cómic y en novela gráfica en escuelas y colegios. El Ministerio de Cultura, yo no sabía, me enteré hace poco que la beca literaria que ellos dan anualmente, el año pasado incluyó cómic y novela gráfica.
Entonces, hay una especie de interés y renovación, lo decía al principio de esto, probablemente porque gracias a las películas de Marvel, les guste que les guste, que no les guste, que no les guste, pero las películas de Marvel lo que hicieron fue volvernos a poner la palabra cómic a un nivel masivo y general. Entonces ahora hay generaciones enteras que han crecido con estos términos. Cuando yo tenía 13, 15 años, 20 años, casi no se conseguían cómics en Costa Rica. Y tenías que explicarle a la gente qué era el cómic, que el cómic no era algo cómico, que el cómic eran revistas de superhéroes, por decir algo. Uh -huh. Entonces, hay varios potenciales factores. Primero, la época de este boom que yo decía del 98 al 2008, pues creo que básicamente fue una generación que empezó a entrar en los 30 y tuvo que ver 30, 40, dependiendo de la que estuvieras en aquel momento, pero que tuvieron que empezar pues, a trabajar y se complicó seguir produciendo. Creo también un efecto muy curioso, en aquella época los festivales fueron importantísimos para poder mover todos estos materiales. Pero esos festivales fueron cambiando, se fueron profesionalizando, pues, fueron volviendo más ambiciosos y de repente empezamos a conseguir la oportunidad de traer estrellas de afuera. Antes teníamos que hacerlos con lo que teníamos, entonces las estrellas que teníamos eran locales. Ajá. Y es algo que extraño un poquito, creo que eso se ha perdido un poquito. Ya hemos tenido, bueno, como fue reciente, estaba Dan Mora, estaba Sergio, estaba muchísimos. De hecho, bueno, una presentación de un cómic nuevo que ahorita después lo comentamos, que por aquí lo tengo a la par. Y fue muy interesante porque estuvieron a la par precisamente de Rockstars Internacionales. Entonces, el artista nacional avanzó a estar a la par e igual que el internacional. Pero tuvo mucho que ver ese avance tanto en los festivales como tal. No sé si me explico al respecto. Y luego vienen otras cosas, vienen los medios nuevos. Ahora también pues, resulta que encuentran muchísimos artistas independientes que lo que están es publicando en aplicaciones de cómics como Webtoons, como Tapas y otras páginas similares que se dedican precisamente a la producción de cómic independiente. Sí. O sea que pudiéramos decir que el asunto no está tan mal, entonces, José. No, en realidad no es una situación tan mala, sino que quizás lo que no hay es esa integración en proyectos de varios artistas, varios dibujantes en un solo proyecto, sino que tenemos varias islas independientes que están haciendo sus esfuerzos, ¿verdad? Y que en ese sentido, pues sí hay una producción local de cómics, ya sea para consumo local, autopublicación, por usar un término, ¿verdad? O para exportar por encargo. Digamos que no está tan mal el asunto. ¿Vos cómo lo ves? Hay algo ahí que está interesante. O sea, creo que lo que pasa es que se está dando un momento muy interesante y al que hay que ponerle muchísima atención. Esa es la razón de mi página, es la razón de lo que te decía ahora. Lo que necesitamos es que la gente se dé cuenta que sí está pasando para que se inspiren y empiecen a meterle candela al asunto. Estamos en un momento donde tenemos ventajas que no teníamos antes. O sea, tenemos las redes sociales como nunca, podemos hacer una promoción más sencilla, más directa, más de tú a tú con la gente en vez de perdón la expresión, partirnos la madre distribuyendo y tratando de que alguien se dé cuenta que existimos. Tenemos grandes que aunque están trabajando para afuera, siguen manteniendo una visión del campo nacional. Por ejemplo, bueno, en esta revista que mencionaba yo, que es del creador pues, de Chinchilla, resulta que el color lo hizo Dani Chávez, y Dani Chávez ha hecho color para Boom Studios, igual que Raúl Angulo, igual que por donde entró Dan Mora. Entonces, aunque se están yendo a empresas grandes, siguen pensando en cómic nacional. Y de pronto es eso, es ver quiénes están haciendo qué, cómo lo están haciendo, y empezar a tirarle hacia esas cosas. Si te interesa hacer cómic hoy por hoy, sí voy a representar un sacrificio de tiempo, de esfuerzo y pues, de pronto un poquito de autoinversión. Eso sí, eso creo que no va a cambiar mucho tiempo. De pronto pues hay posibilidades, está la posibilidad de participar en el concurso de la Alianza Francesa, que es muy importante en este momento. La Alianza Francesa está realmente apuntando no solamente al concurso, sino a establecer una serie de canales que permitan ir desarrollando un lenguaje de cómics en Costa Rica. Y creo que van a ser trascendentales en este camino que se está trazando ahorita. Ya sabemos que la editorial de Costa Rica está abierta a recibir
propuestas de novela gráfica. Hay gente que se ha mandado por sí solos, por ahí tenemos Sebastián Montenegro, que sacó una novela gráfica que se llama Ficción en San José, y se mandó por su cuenta. Entonces, Y yo hablé, perdón que te traes el caballo, con Pablo Granados, que es uno de mis favoritos. Sí, claro, claro. Pablo Granados, que él está preparando también una recopilación de sus estupendos cómics, ¿verdad? Es genial. O sea, José, que el asunto pues pinta bonito, ¿verdad? Pinta bonito, ¿verdad? Y aquí es que la gente como que se apunte, porque realmente podemos decir que sí, hoy sí hay un interés en cómics o novela gráfica. Claro. Y además hay una maduración muy curiosa. No, o sea, estoy viendo muchas mejores historias, mucho mejor contadas. Menosprecié claramente el trabajo de años atrás, pero sí se ha visto una evolución en cuanto al tipo de temas, la forma de abordarlos, los propios formatos han sido parte de todo esto. Por ahí me falta mencionar, y es importante, Cristian Herrero, que publica, creo que es el único que actualmente tiene como una serie con serialidad, con continuidad de cómics, que es Espera CR, que ya tiene algunos años de estarlo moviendo, lo produce él mismo los imprime, los engrapa, y él mismo los distribuye, los mueve. Y es muy interesante, es un ejemplo muy interesante de seguir. Él, Cristian, ha ido a ferias de libro en México, ha movido sus cómics en México, los ha sacado en Amazon, los ha publicado él solo, los está publicando en tapas, y en este momento además se está moviendo es parte de la Cámara del Libro costarricense y está preparando este evento que se le llamó el Pabellón del Cómic, que va a ser ahora con la Feria del Libro. Entonces, eso, es de pronto tomar un poquito las riendas, como ha hecho Cristian, que es un muy buen ejemplo de tomar las riendas y moverse, como perder un poquito el miedo de empezar a hacer. Y empezar además a generar espacio, que es lo que está haciendo él. No solamente está produciendo su propio cómic, sino que de pronto está aportando a generar un espacio. Sí. Quizás voy a hacer un paréntesis para las personas que muy amablemente nos están escuchando y viendo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues eh, la pueden hacer, ¿verdad? Dentro del desarrollo de la charla, trataré de pasárselas a José, ¿verdad? Para que responda. Eh, José, a veces a mí me preguntan cuál es la diferencia entre un cómic y novela gráfica. Yo les digo que una novela gráfica es un cómic gordo, ¿verdad? Eh, para vos, ¿cuál sería la diferencia entre un cómic y una novela gráfica? Si la hay. Para mí particularmente, eso es un criterio, no la hay, es simplemente que... Una novela gráfica sigue siendo un tipo de cómic. Si te quieres poner académico y buscarle definiciones, es la diferencia que hay entre una serie de televisión y una película. Ahora, esto por supuesto que va a depender de dónde y cómo, porque estamos hablando, digamos, estamos diciendo que cómic sería más como tal vez como el estilo estadounidense de publicar seriado, ¿verdad? Estar sacando mes a mes personajes continuos. En ese caso es una serie de televisión. Que eso no aplica tanto tal vez con el cómic francés, que sí es más de tomo, ¿verdad? Más historias de otro contenido. Pero partiendo de eso, de la serialidad, eso digamos que es un cómic. Y una novela gráfica, eso la definió Will Eisner, es cuando agarras un cómic que sí, efectivamente tiene cierto volumen, es una historia autocontenida que te vas a sentar a leer como quien se sienta a leer pues una novela, un libro, una obra literaria. Ahí es donde lo comparo con una película. La película no lo ves a lo largo de diferentes capítulos, te sentás y la ves en las 2, 3 horas que dure. Pero es el mismo lenguaje. Es el mismo lenguaje. El término novela gráfica se ha perdido un poquito, ahora lo están usando comercialmente para referirse a cualquier cosa. Entonces de repente te dicen que el Doctor Strange está basado en las novelas gráficas de Marvel. No exactamente. Otros lo usan como para sonar más intelectual. Yo no leo con novela gráfica. Todos Sí, estamos hay leyendo. algo, sí, por ejemplo,
eh, digamos, un cómic seriado tiene Ajá, 12 números independientes, pero luego ajá. todos esos números te los juntan en un solo libro y te venden todos los cómics juntos. Ya eso lo convierte en novela gráfica. Eso creo que, eso yo creo que ya también termina siendo una decisión un poquito personal, porque a ver, si yo junto una serie, si yo junto una temporada de una serie en DVDs, por decir un formato ya más bien hasta pasado, pero digamos, si compro una primera temporada, no estoy comprando una película de 15, 22 horas, ¿verdad? Pero creo que eso ya es una decisión personal, porque hay ciertos tipos de cómics, por la unidad que tienen en su historia, lo que están contando, que de pronto les funciona más considerarlos y leerlos como un solo tomo. Por ejemplo, yo no consigo leer Watchmen en los tomos originales en que fue publicado. Fueron 12 números mensuales. Fue lo que se llama una maxiserie, que es cuando ya se supera de los 6 capítulos en adelante. Ajá. Yo no consigo leer Watchmen mes a mes. Para mí Watchmen funciona como una sola obra integrada. Entonces para mí es fácil preferirme a Watchmen como una novela gráfica, pero me estaría contradiciendo con lo que he dicho todo este rato. Watchmen originalmente no es una novela gráfica, era un cómic seriado. Pero creo que no importa, es que al final es el mismo lenguaje, lo mismo por lo que se llama una macro de series y películas, el streaming ya cambió la forma de consumir series. Ya hasta podemos discutir si una serie en streaming es realmente una serie, porque no se pasa una vez a la semana, una sí, pero igual va quedando ahí, lo puedes ver en cualquier momento. No es como antes, si te perdías el capítulo, te lo perdiste hasta el día que lo repitas. Ajá. Entonces hay temas de formato, pero sigue siendo lenguaje audiovisual, y en el caso del cómic sigue siendo lenguaje de cómic. Y ahí además entran otras definiciones. Hay gente que dice, es que yo no leo cómic, yo leo manga. Estoy leyendo cómic japonés. Sí, ¿Te sí, gusta el sí, es lo cómic? mismo. Eso le digo yo, es lo mismo. Eso. Lo Es mismo. historieta, quiere es narrativa gráfica secuencial. Exacto. No, yo no leo cómics, yo leo banda de cine, te dicen también, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y básicamente es lo mismo, como decís, es el arte secuencial, es el noveno arte. José, Eso. dentro de lo que se está gestando ahorita, inclusive esas estrellas, esos rockstar que tenemos ya exportando sus páginas de cómic al extranjero, eh, vos pudieras visionar, visualizar, ¿verdad? Algún tipo de diferencia entre el cómic, el intento de cómic nacional con identidad, con cierto tipo de identidad, con el cómic foráneo. Eh, por ejemplo, inclusive en uno de los últimos números de Superman que está trabajando John Tings, ciertas páginas pues transcurren en Costa Rica, ¿verdad? Transcurren en Costa Rica, pues Superman visita Costa, es el hijo de Superman el que visita Costa Rica, ¿verdad? Y es muy interesante, no se los voy a espolear, ¿verdad? Entonces, me perdonan que la gata se me atraviesa, quiere salir en la entrevista. Vos, dentro de lo que has visto, dentro de lo que ha producido, por ejemplo, Edo Brenes, dentro de lo que pudiera ser, de lo que se ve que están haciendo estos artistas de manera independiente, que vos has tenido la oportunidad como de visualizar y consumir y poder generar un criterio, ¿crees que hay algún camino que se está siguiendo, alguna tendencia que se está siguiendo, algún intento de identidad que no es ninguna obligación, ¿verdad? Pero vos lo percibís así como que marque una diferencia para poder tener ese, digamos, sello de identidad, que no es obligación, ¿verdad? Si alguien quiere Claro. hacer un cómic de superhéroes, lo puede hacer, o un cómic de samurái, lo puede hacer, y el hecho de no confundir identidad con folclorismo, como dice María Lourdes Cortés, ¿verdad? Que tampoco eso es como lo que se tiene que buscar como elemento de identidad, pero algún sello, por ejemplo, yo siento que el cómic japonés, yo siento que el cómic europeo, yo siento que el cómic suramericano, y no se diga el cómic gringo, tiene como ese
ese sello que lo puede identificar. Y no hablo de estilo gráfico, sino que de contenido genérico o contenido general. Entonces, ¿hay algo en ese camino o has sentido o has palpado? Es una pregunta difícil, difícil, porque esto nos lleva siempre un poco a la discusión de toda la vida entre si al público afuera le importa una historia que se haga en las calles de, no sé, de Alajuela y donde los personajes digan más de pura vida Tuani, o si no deberían decirlo porque no nos van a entender afuera. Vos has puesto un ejemplo, alguna vez te he escuchado decir este ejemplo de este productor japonés de anime que decía pinte su aldea. Y será famoso. Ryosuke Ah, Takahashi. este, que decía, quiere destacar afuera, no haga anime, no haga manga, pinte su aldea. Es una discusión de toda la vida. Yo creo que es creo que es a ver, creo que va a depender un poco de a qué mercado estás yendo. Creo que también es una opción personal. A mí, digamos, a mí me encanta el tema del folclorismo y la mitología, me encanta usarla, y bueno, ahí está atrás Cadejos, ¿verdad? Que fue mi intento de crear un superhéroe a la tica. Hay varios aquí que han apuntado a eso, ya sea a través de temas históricos, folclóricos, o de darle vuelta, darle un giro, como el caso pues, de Cadejos, como decía ahí, el caso del Sabanero de Oscar Arguedas, o el caso del cómic que a mí me encanta y siempre cito en estos en vivos, el de Ticomae, que resume toda la cultura tica, que es un mae que recibe un bolazo radiactivo en el Estadio Nacional y tiene la fuerza y la agilidad de 11 jugadores profesionales de fútbol. Y se enfrenta contra cosas sacadas de la cultura tica con un humor maravilloso. Ese mismo dibujante hizo Juan Santamaría contra zombies. Ha habido el caso de los que precisamente han hecho adaptaciones históricas rigurosas de nuestra historia. Hay una necesidad en representarnos. Eso creo que le pasa a todo el mundo y lo estás viendo hoy en día, digamos, a un nivel global, la necesidad de la representación, ya sea la representación de tus preferencias sexuales, religiosas, étnicas, o sea, lo estamos viendo y es parte de lo que está formando una nueva narrativa. Lo ves de las formas más comerciales a las más trascendentales. Y aquí la gente, digan lo que digan, nos encanta vernos reflejados, nos encanta cuando dicen Costa Rica en una película. Ajá. ¿Ya? Sí. Entonces, de pronto, por ejemplo, en el caso de Brenes, que cuenta las historias principalmente en familia, tiradas hacia Limón, porque él creció en Limón, es algo, Por primero, son cierto, historias muy es una historia personales. maravillosa. Quizás, perdóname que te atraviese, es una historia de Limón, ambientada en Limón. Por cierto, estamos hablando de Puerto Langosta. Tiene, creo, ahí me corregís, ya se tradujo creo que a 3 idiomas y está siendo publicada con mucho éxito en Europa. Se llama Puerto Langosta, es una obra ambientada en nuestro querido Limón, en el Caribe. Pero cuento una historia universal, Total. Es que ¿verdad? eso es parte del asunto. Bueno, no solamente Puerto Rico, también tiene Memorias de Limón, ya lleva Ya lleva dos. dos historias. Su tercer novela gráfica, bueno, no sé si es spoiler, pero No, sería bueno. él ha publicado algunos avances. Su tercera novela gráfica no va a ser en Limón, va a ser en Costa Rica, creo que se llama algo así como Fin de Semana en La Habana o Paseo por La Sí, Habana, va a estar en La Habana. ambientada en Cuba. Sí, Bueno, ya no es un spoiler porque ya lo puso en exhibición, ¿verdad? sí, En la Alianza Francesa, unas maravillosas viñetas de la arquitectura cubana que yo quedé con la boca. Yo no lo había visto a él, pero yo estaba viendo las viñetas con la boca abierta. Son preciosas, ¿verdad? Son preciosas. pero eso, digamos, Edo está yendo a temas personales, íntimos, él quiere contar estas historias. De pronto, José Chinchilla viene con fantasía, de tipo Señor de los Anillos, estamos hablando de gigantes, de dragones, de escenarios exóticos, y súper bien, están muy bien hechos, de paso, y además a color, ¿verdad? O sea, hay que hacer hincapié Sí. a color y en papel brillante, tanto que yo creo que ni se ve porque refleja la luz Sí, ahí, no, por pero se eso ve muy, muy cuidada es, la publicación. es una
es un riesgo como nunca visto a nivel nacional de mandarse ¿Vos has a visto hacer lo esto. que ha hecho, digamos, a nivel de novela gráfica o cómics, ya la editorial Costa Rica? La editorial Costa Rica, por ejemplo, ha publicado la obra de los Céspedes, de Franco y el Sí. papá, una dinastía de artistazos, ¿verdad? También publicó Las aventuras de Tío Conejo, basado en la animación de Ruth Angulo, hecho cómic, ¿verdad? Que por cierto, vos estuviste como guionista Fue en mi esa primer guión producción, en animación. tu Dicho sea de primer paso. guión en animación, ¿verdad? Sí. Em, entonces, podemos decir que en realidad el asunto parece que está siguiendo un camino bastante bonito y no importa que yo quiera hacer una historia tipo de dragones, de fantasía, de ciencia ficción o una historia ambientada en mi querido Limón, eso no importa. Lo importante es que sí se está logrando, ¿verdad? Es Eh, que vos eh, dijiste algo tener algún clave. sello. ¿Cómo, Dijiste algo perdón? clave. Sí. Vos dijiste algo clave hace un rato con respecto al trabajo de dedo. Es una historia universal. Es que las historias en sí son universales. O sea, todos tenemos el mismo tipo de desarrollo, de miedos. O sea, al final no importa si tu personaje, si tu personaje se llama Cadejos o si es un dragón nórdico o el rey mono para la cultura asiática, se llama Goku o Kalel. Estamos contando más o menos lo mismo siempre. Hay un desarrollo de personajes y situaciones con las que cualquier cultura probablemente se va a identificar. Sí. Hay cosas particulares, sí, de cada cultura y de cada estilo, pero me estás contando a fin de cuentas Sí, algo allá, importante. bueno, ya hay una serie de preguntas que van dirigidas a vos, te las voy a Sí, comenzar a hacer, creo que están bastante interesantes. Este, gracias a Nana Valverde por estarnos ayudando con la transmisión, ¿verdad? Eh, y quizás si quisiera notar algo, los pueblos latinoamericanos somos pueblos culturalmente no me gusta usar la palabra, una palabra, pero la voy a usar, dale, dale. culturalmente oprimidos, entre comillas, que siempre tendemos a preferir, y es normal, pues, ¿verdad? Lo que viene de afuera por sobre lo que hacemos acá. Y generalmente vemos obras, digamos, a nivel latinoamericano, como Coco, por ejemplo, que una superproducción de Pixar, esta última producción animada también, se me ha ido el nombre, que está basada en Colombia, ¿verdad? Es Encanto, decir, ¿cómo? Sí, es decir, encanto. es sorprendente cómo producciones foráneos estadounidenses encuentran una riqueza cultural que a veces nosotros tendemos a menospreciar por abrazar lo que creemos es superior. Yo recuerdo que hace un par de años con un productor norteamericano, un cliente, él me decía que su sueño era producir una historia épica de fantasía. Yo, bueno, algo como El Señor de los Anillos, ¿no? Me dice, algo de los mayas, me decía. Es sorprendente, me decía, eh, todo eso que tienen como para poderlo explotar. Ellas vas a ver que los gringos a todos les quieren buscar el dólar, ¿verdad? Pero bueno, Claro, claro. hay unas preguntas muy interesantes que me gustaría hacerte directamente, ¿verdad? El usuario Mente Convierte pregunta lo siguiente: si conoces vos algún proyecto de fotonovela, que es un tipo de cómic simbiótico bastante interesante, ¿verdad? Que Claro. se esté haciendo en Costa Rica. Fotonovela, a ver, tengo la impresión de haber visto algo. Bueno, no, ya. Que recientemente tenía por ahí una. De esas discusiones, como hace rato cuando me preguntaba sobre novela gráfica y cómics y todo eso, estábamos en este planteamiento de si el trabajo de Ruth que se exprimió de Conejo de la, ¿cómo se dice? De la adaptación a cómics de la serie animada, si era cómic o si era fotonovela, porque se habían usado los fotogramas de la serie animada. Pues yo creo que es un fotocómic, entonces, si se quiere ver de esa manera, es un fotocómic, digamos, o sea,
aunque sea un fotograma, sigue siendo dibujo, sigue viendo lenguaje de cómic y es cómic. Nada más eso, nada más quería hacer ese hincapié porque por un momento me sonó y pensé que no, que yo sepa, yo en lo personal no estoy interesado de algo así, pero es una forma interesante de trabajar y si tiene por ahí un proyecto de fotonovela y me quiere contar, más que feliz de difundirlo ahí en la página de Facebook. En la página de Copic Costa Rica. Ok, entonces está interesante, digamos. Yo recuerdo que venían muchas mexicanas, muchas fotonovelas mexicanas. También los primeros cómics del Santo, de Cruz, de G. Cruz, eran como un retoque fotográfico bastante interesante y muy creativo. Por ahí tenía yo uno de Star Trek, de la serie vieja de Star Trek. Yo también recuerdo que estaban basados en la serie de televisión y le ponían el globillo de cómics y ya lo convertían en un cómic. Sí, sí, claro. Yo las coleccioné todas. Otra pregunta de Jorge Valverde. Pregunta si vos estarías, Jorge, pregunta si estarías en la disposición de poder leer borradores de cómic y analizar si pueden funcionar de algunos artistas. Por ejemplo, yo quiero hacer un cómic y vos como por tu experiencia que tenés como editor, como dibujante también, ¿verdad? Como un profesional audiovisual y un guionista, ¿verdad? Que consume y escribe historias, ¿estarías dispuesto dentro de las actividades que tiene tu página a poder evaluar trabajos de otros artistas para ver si tienen chance? Bueno, yo siempre digo que la página de Club de Costa Rica está abierta a todo mundo que esté haciendo, quiera hacer o vaya a hacer. O sea, que ahí está abierto para todo el mundo y siempre se buscará darles algún tipo de difusión. Ya sobre una evaluación personal, sí, con mucho gusto. Esta es la única condición. Últimamente yo soy tan fan como cualquier otro. O sea, uno siempre a la hora de leer el material de alguien o de algo, se deja ir como fan y a lo que voy con esto es que si algo de lo que yo le diga al respecto lo considera que es importante, lo puedo usar, pues ojalá le pueda ayudar algún tipo de aporte, pero lo que voy es no se condicione ni me haga demasiado caso, porque criterios hay muchísimos y tal vez algo de lo mío, entonces algo de mi experiencia le pueda servir, pero si yo parto de lo diferente que fue la experiencia de Cabo con la de Plan 9, fueron tan diferentes a su manera que igual uno trata de aportar de lo que sabe, pero la experiencia de cada quien con su proyecto va a ser otra. Entonces, el primer consejo es, si tienen ganas de hacerlo, si tienen ganas de sacarlo, hagan. Si algo tiene Costa Rica, es que tiene la opción de produzca lo que usted quiera, produzca su película, su corto, su cómic. Tiene que sacar tiempo, tiene que ver dónde saque la plata, a ver qué banco asalta, o no sé, no sé qué idea. Esa es la limitante. Pero no hay un gremio que te vaya a decir, usted no puede sacar esa película, usted no puede sacar ese cómic. Hágalo. Pero yo con muchísimo gusto, si en algo le puedo aportar, Excelente. Aquí hay una pregunta muy interesante. Al principio no la entendí muy bien, pero ya vi, es que ya los ojos no me dan. José PG pregunta, digamos, dentro de la redacción, ¿cómo se debe de comenzar un cómic y cómo debería de iniciar una empresa editorial con la experiencia que vos tenés? Qué duro. Ok, un cómic, hablando como de forma como tal, pues comenzando, yo, es muy relativo, yo, digamos, ahora que estoy dibujando más que no lo hacía antes y que pretendo mandarme autopublicarme algún día de estos, Por tengo la cierto historia que me indicada encanta lo por... que estás haciendo. Voy a hacer un paréntesis a mí me encanta criticar cómics, ¿verdad? Y vieras que me está gustando lo que estás haciendo porque tiene esa visión de un realizador cinematográfico. En la selección de las secuencias, la claridad de plano, el lenguaje, se nota en tu cómic que no solamente hay un artista gráfico, sino que un especialista audiovisual. Bueno, sí, cierro paréntesis, perdón. Estoy tratando de que no se me note. Pero bueno, pues gracias, ¿verdad? Porque yo sé que el dibujo, más o menos, a veces sí, a veces no, hay cosas que todavía no puedo dibujar una mano, como todo el mundo que pasa eso. Un ojo derecho me queda enfrente del izquierdo, todas esas cosas. Pero sí, por lo menos trato de apuntarle a
a la narrativa secuencial y a los planos, y que se cuente bien por ese lado. Entonces, significa mucho para mí que me digas que de alguna manera está funcionando. Yo creo que, a ver, yo he usado guiones míos, desde estos que estoy haciendo ahorita y que me quiero publicar, han sido guiones que además los llevé a, algunos de estos son, los hice como cortos y me estoy autoadaptando a cómic ahora. Y me he dado cuenta de que ahí he entendido más que nunca las diferencias de un medio al otro. A lo que voy con esto es que he tenido que reescribir el guión en dibujos y en viñetas, porque no funciona exactamente igual. Y porque además es otro proceso. Entonces, en el momento que empiezo a hacer el otro proceso de dibujar una historia, que puede que tenga en papel, puede que tenga hecha en corto, que la tenga en la cabeza, en el momento que empiezo a dibujar, me empiezan a ocurrir cosas nuevas y diferentes formas de abordarlo. Voy con esto a que mucha gente siempre te va a decir, primero haga el guión, luego haga los bocetos, luego no sé qué. Hágalo como sienta. Sí es importante, creo yo, empezar a bocetear, diferentemente si la historia está escrita o si está en la cabeza, pero sí empezar a bocetear un pre-storyboard, porque es donde uno empieza como a pensar ya en dibujo. Entonces, si se quiere un paso para iniciar un cómic, pues empiece a bocetear. Porque además, pues, últimamente el cómic ante todo es dibujo, es contar en dibujo. Entonces, por más historia que tenga en la cabeza, no va a haber cómic hasta que uno empiece a dibujar. A nivel de historia que me preguntaban, escucha, yo creo que hoy por hoy, a ver, estamos buscando maneras de imprimir más fáciles, porque obviamente en Costa Rica no se ha dado la imprenta bajo demanda, que sería maravillosa porque puedes imprimir. Me ordenaron 10 cómics, entonces imprimo 10 cómics, me ordenaron 500 cómics, imprimo 500 cómics. Porque el mayor problema que hay, no solamente el gasto de impresión, sino aquí viene la parte más compleja para mí en mi experiencia, la distribución. Distribuir en nuestras épocas, por allá hace 20 años, no sé hoy en día cómo está, no podemos crear la experiencia hace como 20 años, era muy difícil. Teníamos a la agencia de publicaciones que nos distribuía, nos las devolvía en muy mal estado, se cobraba muy caro. Había que meter las revistas en tu carro, me recuerdo, sí, y andar de tienda en tienda dejándolas. Y en las tiendas que pudiéramos, nos inventamos, en tiendas de música, Sí. cuando en las épocas en que la gente iba y alquilaba para jugar videojuegos. Sí, Ahí eran otras épocas, era diferente. Tienes que irte a Cartago, a Grecia, a Heredia, y a volar. A todos lados a dejar las revistas. Total. Con Plan 9 todavía tocó parecido, pero en la actualidad tenés el poder de las redes sociales, o sea, Instagram, Facebook, puedes empezar a generar un público, empezar a generar expectativas. De repente le puedes poner 5,000 pesos de promoción a un anuncio y te llega bastante gente. Y por ahí de pronto, pues empezar a trabajar una distribución más directa. Correos de Costa Rica es bastante eficiente. También se pueden poner de acuerdo con la gente, ok, voy a estar tal día en tal hora, o si algo nos dejó la pandemia, es cómo moverse uno por su cuenta para llevar su producto a las diferentes personas. De repente, si tenés pedidos, agarras y te vas, bueno, gente, voy a estar distribuyendo en Cartago, San José y Heredia. Tienes el Simpe, el móvil, hay una serie de facilidades, pero ante todo, lo más importante es asegúrese cómo va a distribuir. Porque si no, le va a pasar lo que nos ha pasado a muchos, de tener algunas existencias de caos y plan de 20 años más tarde. Sí, digamos que yo creo que ese sistema tan cruel de distribución que había, porque era un sistema cruel, es decir, era que, mira, yo me quedo con todo y te doy una miseria. Así era, claramente. Y te las devolvían en estado Sí, miserable. exacto, ¿verdad? Y eso era en todo, inclusive habían editores que preferían que mejor las reciclaran, que se las devolvieran. ¿Para qué? Vean cómo me las están. Todo el mundo las lee gratis, todo el mundo las ojea, todo el mundo arranca páginas. ¿Para qué me las va a devolver? Mejor hay recíclelas y pierdo eso. Ahora, había una sola ventaja con la agencia de publicación. Y es que, a ver, yo creo que nosotros vendíamos más solamente en San José de caos en la primera semana de lo que ellos pueden mover a lo largo del mes. A nosotros fácil se nos iban en la primera semana, y no estoy creando 200, 300 revistas, y a lo largo del mes yo lograba distribuir y vender 600 yo solo.
y ellos me pedían muchísimo menos y no las vendían todas. Porque ellos tenían un mayor volumen, porque ellos no están reponiendo. O sea, a mí me llamaban a esta tienda, más se los vendieron, tráiganos 50 más. Yo tenía un trato personalizado. Pero la llevaron de punta a punta. O sea, yo hoy por hoy, que haya gente que me diga, ustedes publicaban Caos, yo crecí viendo eso. Porque tuvimos una distribución con agencia policial que la llevó Sí, a a todos lugares. los puntos. Sí, digamos que hay hay Entonces, unas buenas y otras malas. Aquí hay una pregunta punto, muy... Perdón. nada más para el tema de Sí, distribución. sí. Punto importante, si quieres crear una cultura y que todo el mundo lo consuma, vas a ocupar una distribución masiva genérica, llegue a supermercados, llegue a pulperías, llegue a colegios. Si estás bien con un público más limitado, pues incluso te propondría que produjera solamente para eventos, para vender en eventos. Es una buena manera, no te partes tanto, vas directo al público y se vende bastante en los eventos. Entonces, todo depende de tu ambición. Sí. Aquí hay una pregunta de Azuresaru o algo así, ¿verdad? Pregunta, ¿qué opinan ustedes de la plataforma de webcomic tipo Webtoon? ¿Lo ven como una opción factible para gente que quiera comenzar a crear sus propias historias? José. Sí, definitivamente, lo estoy viendo. Hay estos chicos de Sisimichi Studio que hoy por hoy son el nuevo arte, si se quiere verlo de esa manera. Muy buen brete y les está yendo muy bien en Webtoons y en tapas. También lo estoy viendo con Oscar Arguedas del Sabanero, con este otro chico, que me olvidó el nombre, Julio. Bueno, él firma como Julio Star, que es el de Pico Mae. Y sí, son súper viables. Ventajas y desventajas es la misma. Es de fácil acceso, lo que quiere decir que hay muchísima gente también haciendo, lo cual quiere decir que vas a tener que bretear dentro de las condiciones necesarias para que te noten y tu trabajo tenga o al alcance una relevancia, pero es tan masivo que puedes acceder a ello fácilmente. Yo creo que sí, es súper importante. Ok, interesante. Déjame ver, aquí tengo otras preguntas. Sí. Dice, buenas noches. Gerson nos pregunta, yo tenía ¿cómo se puede escoger las ideas para un manga? Ya que me pasa que quiero juntar muchas ideas que quizás no tienen mucha relación entre sí. Pues hay que centrarse en una idea, ¿verdad? Y desarrollarla, así de simple. Siento yo, no sé qué respuesta le pudieran dar. Pues sí, entonces empiece, o sea, es que de todos empezar en algo, empiece con una idea. Si tiene demasiadas ideas, en algún momento se van a empezar a colar, o sea, conforme empieza a desarrollar una idea, y esa idea empieza a tomar su propio camino, su propia vida, y poniéndolo un poquito esotérico, es que yo sí creo que las historias tienen su propia vida, independientemente de lo que uno tenga aquí. Sí, es como Está un perfecto. escritor, cuando está Exacto. escribiendo, de repente ya no es lo que él quiera, es lo que sus personajes quieran, ¿verdad? Sí, definitivamente. Eso es absolutamente cierto. Sí. Y lo que va a pasar es que si tiene más ideas, de repente esta idea en la que se centró, de repente va a decir como, hey, para esta idea me serviría esta otra idea que había tenido por acá. O ideas que tenías acá, vas a decir, esta no me sirve tanto, digo más bien para esta otra, le voy a dejar para después. Pero pues la única manera es empezando a hacer. Como una subtrama, vos tenés una trama principal, pero alrededor de esa trama principal están pasando cositas, que son ideas que él, digamos, como alguien que está iniciando en esto, puede usar como técnica literaria. También, o igual, las cosas que una historia se adapta mejor a esta, de pronto, y vale la pena tomarlo en cuenta. Ok, vamos a ver, acá tenemos otras preguntas. Eh, Aquí hay una pregunta interesante. Si se tuviera que escoger entre la impresión en papel o la plataforma digital, a estas alturas, para un artista local, ¿cuál crees, José, que sería más viable? Entre el papel y la digital. Sí, Sí. No, pues la digital, definitivamente. O sea, la digital, primero no tenés costos de producción, le puedes meter color, efectos, animaciones, sonidos, si querés. No tenés limitantes en la medida que tengas acceso a por lo menos un escáner. O sea, idealmente si tienes un iPad o una tableta gráfica en la que dibujar, pues bien, sino por lo menos dibujar lo que tengas y escaneas y subir a internet. No te tenés que pelear por distribución.
Lo difícil va a ser que te noten dentro de tantísima gente que hay en José, internet, pero es más fácil. ok, una pregunta sobre esto, digamos, obvio, lo digital para mí como artista independiente es mucho mejor. ¿Y la monetización de ese trabajo a nivel digital? Ya es así, ya es una pregunta que no te puedo dar respuesta, porque yo no me he metido a cómic digital. Entonces de pronto te la pueden dar otros. Hay maneras, yo lo he preguntado con algunos. Sé que de pronto tenés estas opciones ¿cómo se llama esto? Como Patreon y cosas así. Plataformas, como, eso, digamos, como Patreon. La gente se suscribe, pero es esclavizante según me han contado. O sea, hay que empezar a producirle al público, ¿verdad? O sea, intentar mantener una constancia, no sé, diaria, semanal, mensual, lo que sea, pero responder a esa presión. Ok, Y eso me han dicho, que puede ser muy esclavizante, muy difícil. bien. Pero no es Aquí, imposible. No, no, el sí, punto es que pues, no es imposible. ok. Am, déjame ver. Eh, a- los artistas que están trabajando para esas grandes editoriales norteamericanas o europeas, que cómo han hecho para llegar ahí. Sería de preguntarles a ellos. Nosotros más o menos los hemos entrevistado si tenemos una idea, pero digamos aquí hay una pregunta interesante. Yo quiero llegar a trabajar en DC Comics y a Marvel. Si hay colegas costarricenses que ya lo lograron, que me digan cuál es la fórmula. Ser asquerosamente bueno, ¿verdad? Lo primero. Eso ayuda. Eso ya tendrías que preguntárselo a ellos directamente. John, digamos, John siempre fue muy bueno. John era referencia desde mucho antes de Camaleón y Caos. Estamos hablando de Cada, John Teams, ¿verdad? de John Tim, sí. Cada vez que uno decía, es que me interesa el cómic, la gente siempre decía, vamos a tener que conocer a John Tim. O sea, John Tim era famoso desde antes de haber publicado cualquier cosa. ¿Ya? Porque estaba metido en animación y porque el mundo de la ilustración estaba muy conectado y todo el mundo te hablaba de John Tim. Para cuando se hizo este evento, que fue ¿cómo fue que se le llamaron? Boom, la Boom Con, ¿sí? Que fue cuando vinieron talentos de afuera y fue donde John hizo el conecte. O sea, John estuvo tomado en cuenta ahí porque era muy bueno, claramente, pues de años de práctica de dibujo. Estuvo entre todos los demás dibujantes que llegaron ahí a acercarse a hacer cosas y pues se fijaron, vinieron estos dibujantes de afuera de Estados Unidos, se fijaron en él, vieron, lo queremos mover a usted, nos gusta lo que hace y lo vamos a dar a conocer. Entonces, pues hay que ir a todo, hay que promocionarse, si hay eventos, tras ir esos eventos a dibujar, sobre todo si van a ir gente de afuera, mande a las redes, esté atento de concursos, no sé, pero ya, ahora, no sé cómo fue que Dan y otros pudieron entrar a algún estudio, pero eso es otra cosa. Una empresa, digamos, ni DC ni Marvel te van a recibir material que no estén buscando. O llegas por patas o llegas por otro lado. Entonces, te atento a las convocatorias o de cómo se mandan material. Image, por ejemplo, recibe historias originales, eso sí, ¿verdad? Image no le mandas porque quieres dibujar Spawn, o sea, tienes que mandarle tu propio proyecto. Image, Boom Studios, mándeles cosas a ellos. Y de ahí las grandes empezaron a decir, se fiaron en Namora, se fiaron en Raúl Angulo, en Sergio Oscuña. Bueno, hay algo importante. Diga, hay que saber venderse en las redes, hay que tener un buen portafolio y todo. Bueno, yo creo que ya estamos abusando de tu tiempo, José. Particularmente fue una hora que se pasó volando. Quiero agradecerte el tiempo que nos han dedicado. Ha sido bastante instructivo, bastante valioso. Hagamos cómics, hagamos cómics. Darle las gracias a Ivana y a Meisel, que han estado tras cámaras, por decir un término, garantizando que la, que la visualización de esto sea óptima, sea buena. Y a las personas que nos han estado escuchando, ¿verdad?
de parte de la Academia Santa Gráfica y sus programas de extensión cultural, entrevistando a personalidades importantes de diferentes formas de hacer arte en Costa Rica. Y estamos hablando de todo tipo de arte, desde el tatuaje, ¿verdad? Hasta la pintura academicista y pasando por el cómic. Y quizás más adelante podemos hablar de animación, que me interesa mucho tener con vos una plática sobre la animación, porque aunque no lo crean, hay series de televisión locales e internacionales que se han hecho aquí en Costa Rica por talento costarricense, que sería bueno hablar de ellas, ¿verdad? Entonces, José, no me queda más que darte las gracias por haberme soportado y a que me permitas seguirte molestando para futuras charlas, José. Desde que sí, desde que sí. Sí, vos ya estuviste una vez en Cómics de Costa Rica, ya te volveremos a llevar de aquel lado. Y pues ojalá que lo de hoy haya servido a los que nos vieron. Gracias a todos los que mencionaste, a Nana, a Messi, a la voz, la gente que nos vio. Ojalá que empiecen a hacer cómics es probablemente el medio más inmediato y más fácil. Agarrar un lápiz, agarrar un papel y empiece a dibujar. Empiece a dibujar, ok. Muy bien, muchas gracias y nos estamos viendo. Chao, José. Chao, gracias.